¿Qué significa la fortaleza de Dios? La fortaleza de Dios se halla en la palabra de Dios. Bienvenido a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. Amigo, ¿cuál es? Pues el programa de Dios para lograr su propósito eterno en tu vida, en mi vida, a través de todo el mundo. Para resumirlo en una sola palabra, la santificación. La santificación. Dios quiere que seamos conscientes de que en el Señor Jesucristo se ha resuelto toda esta situación. De la misma manera que quedó resuelto nuestro destino eterno, para que podamos ser tan libres del reinado del pecado como lo somos de la pena por el mismo. En el capítulo 5, Pablo nos ofrece un bosquejo de todo el programa para nuestras vidas. Toma estas dos divisiones realmente básicas de la humanidad. El hombre de Adán, que significa la carne, y el hombre en Cristo Jesús, que significa el Espíritu. Y las coloca la una junto a la otra y dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Uno actúa sobre la base de la vida que había heredado de Adán. Hacías las cosas de una manera natural y lo que hacías de ese modo era mal porque era egoísta y lo tenías ni que planearlos ni proclamarlo. No tenías ni levantarte por la mañana y pensar en cómo ser malo, ¿verdad? No te pillabas a ti mismo haciendo resoluciones para no volver a ser nunca más bueno. Y de repente te dabas cuenta que no habías sido fiel a tu palabra y estabas siendo otra vez bueno cuando no era esa tu intención. Sencillamente expresabas la vida que había en ti, la vida de Adán, la carne que para nada aprovecha. Fue algo que aprendiste desde que eras un bebé. Y era algo tan extendido a tu alrededor que te parecía perfectamente natural. Pero después, dice Pablo, a partir del momento en que fuiste nacido del Espíritu en Cristo Jesús, limpió de pecado a través de la sangre preciosa de Jesucristo, y Dios hizo algo con esa antigua vida. Te separó totalmente de la vida en Adán y ya no estás unido al Adán caído, sino que estás unido al Cristo resucitado y tu vida está unida a Él. Dios tiene planeado expresar su vida en ti. De la misma manera natural que con anterioridad se expresaba por medio de ti la vida heredada de Adán. Lo que antes experimentasteis en derrota, sintiéndote desgraciado, sufriendo, esclavizado, cegado en Adán, ahora lo experimentás en victoria, en gloria, en bendición, en paz y en gozo en Cristo Jesús. Cuando uno llega a entender el proceso al estudiar la palabra de Dios, te resultará fácil ser bueno en Cristo Jesús, del mismo modo que antes te resultaba sencillo ser malo en Adán. Es algo igualmente natural que se hace sin la menor lucha, pero te llevará un tiempo aprender a ponerlo en práctica. Al principio actuarás con debilidad y te costará trabajo conseguirlo. Hasta es posible que te lleve algún tiempo tener claro lo que se está refiriendo Pablo. Pero cuando lo entiendas, descubrirás que donde antes reinaba en ti el pecado para muerte, ahora Cristo reina en ti para vida. Ahora mismo, en esta vida, puedes experimentar la victoria en Cristo Jesús cuando antes lo que experimentaste fue la derrota en Adán. ¿Por qué?
Nos declara Romanos 8, 6 al 10. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo no es, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El capítulo 6 comienza a enseñarnos cómo. En él, Pablo nos dice que Dios, por medio de la muerte de Jesucristo, no solo murió por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él. Y esa es la gran verdad, que nosotros morimos con Él también. Cuando Dios dice que nos librará de la vida en Adán y nos une a la vida de Cristo, es porque no lo ha hecho de verdad. Aunque durante bastante tiempo nuestros sentimientos nos digan otra cosa, Dios quiere que esto lo tengamos muy claro. Es algo que debemos de creer, sin importar cómo nos sintamos. Bastante importante, amigo. Porque lo que Él dice es verdad. Si estamos dispuestos a creerlo, a pesar de nuestros sentimientos, no tardaremos en descubrir que es verdad, dándonos cuenta poco a poco al ir tomando conciencia de esto tan tremendo que podemos ser buenos en Cristo con la misma facilidad con que antes fuimos malos en Adán. Comienza pues anunciando este hecho. Y luego dice que es preciso que entendemos a contar con ello, día tras día. Al encontrarnos ante situaciones que nos producen tensión y tentación, es proceso que se recuerde usted a sí mismo que lo que Dios dice es verdad y que actúe usted conforme a ello, aunque no te apetezca hacerlo. Con Cristo Jesús no se sentirá usted muerto, sentirá que el mal que está en su interior está vivito y coleando, que le controla y que le queda a usted más remedio que hacer el mal. Él no lo hace. Se sentirá usted insatisfecho, temeroso de no poder encontrar lo que está buscando en la vida o de que se pueda usted perder lo que está experimentando, el mundo que le rodea. Hay presiones con las que se encontrará usted, pero ¿a quién le va usted a creer? ¿No creerá usted a aquel que le ama? ¿Al Dios Todopoderoso? ¿No cuenta usted con lo que Él dice es verdad y puede usted actuar basándose en ello? Si lo hace, pronto descubrirá usted que es verdad y será usted libre del pecado. El capítulo 7 nos presenta el hecho de que existen dos niveles de entendimiento y de experiencia con respecto a este tema. Ya sabemos, incluso antes de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, existen ciertos aspectos de nuestra vida natural, la vida en Adán, en la carne, que son malos porque hacen que nos metamos en líos. Y sabemos que el egoísmo es mal, sabemos que las aventuras sexuales son mal, y como sabemos que es mal robar y mentir. Creemos que entendemos lo que es la carne y lo que quiere decir Dios cuando nos habla acerca de las cosas malas que hay en nuestra vida, y al principio reaccionamos a ese nivel, dejando de mentir y robar y dejando de practicar otros actos sexuales. Entonces descubriremos
que está sucediendo algo extraño en sí mismo. A pesar de que hemos aprendido cómo obtener la victoria sobre las cosas que hemos considerado malas, seguimos sometidos a la esclavitud. Aún no tenemos el poder que buscamos en nuestra experiencia cristiana. Y por ello pasamos por la experiencia que no describe y que nos describe aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7. En él se refiere al conflicto interno, la lucha que tiene consigo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Pero lo que sucede es que todavía no hemos aprendido que existe lo que podríamos llamar el lado bueno de la carne, que es realmente tan malo como el lado malo. Los esfuerzos que realizamos por nosotros mismos, intentando hacer algo para Dios o para obtener alguna clase de favor o de placer o de ventaja para nosotros mismos por las cosas que hacemos para Dios, son tan malas como son las cosas malas. Cuando por fin entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios, sino que Él tiene la intención de hacerlo todo por medio de nosotros, entonces es cuando somos liberados y es cuando nos damos absolutamente cuenta de la experiencia de la mente, de la emoción, de la voluntad sometidas al control de Jesucristo y el cumplimiento mediante el poder glorioso y triunfante de todo lo que Él tiene en mente para nosotros. Y en eso consiste la santificación del alma. En eso, amigo, consiste la santificación del alma. Pero ¿qué sucede con el cuerpo? El capítulo 8 trata acerca de este tema. En él, Pablo nos muestra que mientras estamos en esta vida, el cuerpo sigue sin redimir. Pero el hecho de que el espíritu haya sido justificado y el alma santificada es una garantía de que Dios redimirá, glorificar también un día el cuerpo. Cuando entramos por fin en la presencia de Cristo Jesús, nos encontramos en cuerpo, en alma y en espíritu, perfectos ante Él. Entonces la línea de pensamiento se convierte en un gran e impresionante cántico de alabanza al final de este capítulo. En los capítulos 9 al 11 se da respuesta a las preguntas que inevitablemente se puede hacer a través de una mente pensante que haya seguido este gran plan de la redención. En primer lugar, está la pregunta sobre la soberanía de Dios, que se expone de manera magnífica en el capítulo 9. Dios es un ser soberano y su soberanía responde a la pregunta de por qué soy parte del cuerpo de Cristo y no otra persona. Todo lo relacionado con la elección y la opción de predestinación de Dios nos ayuda a ver el problema tal y como es en realidad. Tendemos a pensar acerca de nosotros mismos como en una situación neutral ante Dios y dependiendo de cómo vivamos o cómo actuemos o las decisiones que tomemos podremos caer o bien en el lado de la perdición o podremos ser salvos, pero no es este el caso. Este capítulo nos explica que toda la raza está ya perdida en Adán. Y hemos nacido seres humanos y formados parte de una raza perdida. En Adán perdimos el derecho a ser salvos por haber pecado y no tenemos el menor derecho ante Dios. Y por lo tanto, lo único que nos salva a cualquiera de nosotros es su gracia. Nos entrega algo que no merecemos. Nadie tiene derecho a quejarse a Dios si algunos se salvan, cuando lo cierto es que nadie tiene derecho a ser salvo. Y por lo tanto, expone ante nosotros y de una manera impresionante el poder soberano y la elección de Dios.
En el capítulo 10, une la soberanía de Dios con la responsabilidad moral y la libertad del hombre, mostrándonos que la salvación es una opción de fe. No necesita uno ascender al cielo para hacer que descienda Cristo, ni hace falta que descienda al sepulcro para resucitarle de los muertos. En otras palabras, si planea usted hallar su camino al cielo, lo que tendría que hacer usted sería lo siguiente. Tendría que ascender al cielo y hacer que Cristo bajase a la tierra, y luego cuando hubiera estado aquí durante un tiempo y hubiese muerto, tendría usted que descender al sepulcro, devolverle la vida y sacarle todo ello mediante las obras que pudiera hacer usted. ¿Cómo iba usted a hacer algo así? La verdad es que no podría. Y además, no tiene necesidad de hacerlo. Ya ha dicho usted la palabra, que Jesús es el Señor. Por lo tanto, lo único que necesita hacer usted es pedirle perdón por sus pecados de corazón y creer que Dios le ha resucitado de los muertos, y será usted salvo. Simple. En el capítulo 11 nos muestra que de la misma manera que Dios dejó de lado a Israel durante un periodo de tiempo, a fin de que su gracia pudiera hacer su obra entre los gentiles, entre los no judíos, Dios ha dejado de lado la carne, la naturaleza caída, lo que somos por la naturaleza humana, para que podamos aprender lo que Dios hará por nosotros y por medio de nosotros. Cuando uno reconozca abiertamente y en la práctica que sin Cristo nada podemos hacer, entonces aprenderemos que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. La fe es este proceso, la palabra de Dios es este proceso, y nunca será diferente. Por mucho tiempo que vivamos como seres creyentes, nunca conseguiremos ser mejores ni más capaces de servir a Cristo, aparte de depender sencillamente de Él. Es siempre y solo Cristo, obrando en nosotros lo que hace que se cumpla la voluntad de Dios. Y por lo tanto, el orgullo es nuestra mayor tentación y nuestro más cruel enemigo. Algún día hasta nuestra carne servirá a Dios por su gracia. En el día en que la creación sea liberada de su esclavitud al pecado y los hijos de Dios aparezcan con sus cuerpos resucitados, entonces incluso aquello que con anterioridad fue rechazado y maldito tendrá que cumplir las promesas y demostrar el poder de Dios a través de la carne. Todo ello ha sido ilustrado por la manera de tratar Dios a Israel, y eso nos lleva a la doxología al final del capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y la lección final de los capítulos 12 al 16 cubren la aplicación práctica de estas verdades a la vida. Solo llamaré su atención a una o dos cosas. En primer lugar, el capítulo 12, versículo 1, empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, la justificación, la santificación y la glorificación, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, teniendo en cuenta estos grandes hechos que Pablo nos ha declarado, lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, lo más razonable, lo más inteligente y lo que mayor propósito tiene es entregarnos a Dios y vivir para Él, que Él vive su vida a través de uno, porque ninguna otra cosa hará que nos sintamos realizados en modo alguno.
Por lo tanto, amigo, entréguese a Dios. Es lo más razonable que puede usted hacer. Cuando lo haga usted, se encontrará que su vida ha sido transformada en todas sus relaciones. En primer lugar, cambiará con respecto a sus hermanos en la fe, como nos muestra la última parte del capítulo 12. El presentar su cuerpo afectará a su vida en la iglesia. Y luego en la última parte del capítulo 12 y en el capítulo 13, afectará su relación con respecto a los poderes que gobiernan con la humanidad en general y con toda la sociedad. A sus actuales y actitudes interiores serán diferentes, como se expresa en el capítulo 14. Su actitud hacia los débiles serán todo lo contrario de lo que lo fue antes de ser usted nacido de nuevo en Cristo. Y sentirá usted una ardiente pasión para alcanzarles, por una razón totalmente diferente de la que podía haber sentido usted en la anterioridad. Las palabras finales de Pablo son maravillosas, el capítulo 16, versículos 25 al 27. Y al que puede hacernos firmes, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas, y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amigo, el Señor Jesús te busca tu santificación. Busca que usted haga un cambio grande. Poner la carne de Adán y la obediencia a la carne de Adán al lado y dejar que Cristo Jesús comienza a vivir su vida a través de ti. Y comenzarás a realizar en tu vida que vas a hacer normal, natural, automáticamente cosas buenas, porque no será usted que está haciendo estas cosas buenas, será el Espíritu de Cristo morando en ti que comenzará a hacer las cosas buenas a través de tu vida carnal, reemplazando la vida de Adán en ti, que automáticamente hacías las cosas malas. Es tremendo. Tienes que morir a sí mismo, morir al espíritu de Adán en ti y dejar que Cristo Jesús, quien es la vida, comienza a tomar las riendas de tu vida y que Él puede vivir su vida a través de ti. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje tan glorioso que nos has dejado, por esta vida gloriosa en cuanto tú deseas tomar nuestros cuerpos, nuestras almas y vivir tu vida a través de sí mismo, haciendo las cosas buenas y cumpliendo las buenas obras que has de antemano propuesto que logramos. Bendiga, Señor, este mensaje a cada ser humano escuchando. Muéstrales el camino. Comienza a cumplir tu plan para cada ser creyente escuchando en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Gracias, amigo, por tu tiempo, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, que te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013.
pongas en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.